Hola, bienvenidos al colectivo Entre Todos. Soy Luis Guillermo Víquez, artista y amante de la historia, y te saludo con muchísimo gusto. Como decíamos en otro programa, según el libro de los récords Guinness, se han publicado entre 5 y 7 mil millones de ejemplares de la Biblia. Es decir, no hay ningún libro, ni de lejos, que se haya vendido una fracción de esto. Entonces, y como es un libro tan antiguo y tantas culturas lo han considerado un libro histórico, pues más o menos todos estamos al tanto, porque lo hemos visto en películas o lo que fuera. No hay que ser religioso para conocer que si David y Goliat, que si las 10 plagas de Egipto, que si el arca de Noé, etcétera, ¿verdad? Durante toda la historia, muchos historiadores han debatido sobre la precisión histórica de los eventos que narra la Biblia, ya que la Biblia fue escrita por muchos autores durante muchísimos siglos y además, en términos generales, las cosas se escribieron mucho después de lo que ocurrieron. Entonces, probablemente un evento que en su momento no hubiera parecido tan espectacular, pues la Biblia, presumiendo el poder de Dios, pues lo hace muy espectacular. Recientemente empezaron a surgir datos que parecen probar, dar una explicación a los hechos bíblicos de los que habrás oído alguna vez, un tema muy importante, que es la explicación de los idiomas que da la Biblia y lo que creen los científicos. Y ese capítulo se llama La Torre de Babel. Resulta que según el Génesis, apenas habían pasado unas cuantas generaciones después del diluvio universal, cuando todo el mundo hablaba el mismo idioma. Y los hombres comenzaron un proyecto asombroso de construcción para la época. Hicieron ladrillos de barro cocido y los unieron con brea o con betún para construir un edificio enorme que llegara hasta el cielo. Así lo dice la Biblia. La audacia del proyecto enfureció a Dios, que hizo que se confundieran las lenguas que hablaban todos los que estaban ahí. Y entonces no hablaban el mismo idioma los diferentes grupos y no se pudieron entender. Y por esto se detuvo la construcción y la gente se dispersó por el mundo. Y según la Biblia, pues de ahí nacieron todos los idiomas. Eh, por supuesto, que eso no es así, ¿verdad? O sea, todos los idiomas no surgieron así de golpe en un lugar. Sin embargo, los científicos se preguntaban de dónde podía haber salido esa idea tan extraña, ¿verdad? De esa forma en que, según la Biblia, se crearon los idiomas. Pues resulta que Babel, ya sabes que esa torre le llaman la Torre de Babel. Babel es el vocablo hebreo para Babilonia, un nombre muy presente en la historia, incluso hasta el día de hoy. Esa zona donde estaba Babilonia, es plana, plana, plana. Cerca no hay montañas altas, no hay ningún punto de referencia para que donde uno se pueda ubicar, ¿verdad? Los antiguos babilonios construían grandes torres que se llaman sigurats. Aún hay muchos, hay como 30 aún en la zona de Irak. Y había unos especialmente altos. Y al estar en medio de una meseta plana, plana, sin montañas, pues para los antiguos esa construcción parecía que quería tocar el cielo, que es lo que molestó a Dios, según la Biblia. En mi libro Breve Historia de la Civilización, la historia de todos nosotros, describo cómo en Mesopotamia nacieron las primeras civilizaciones de la humanidad. Y Mesopotamia, esa zona, que es la zona que se encuentra entre los ríos Tigris, Éufrates y el Golfo Pérsico, es
que le llaman de hecho el creciente fértil. Esa zona era la única zona cultivable, la única zona verde en 800.000 kilómetros de desierto. Entonces, evidentemente, todo el mundo quería estar ahí. Y esa zona fue conquistada muchas veces a través de la historia. Desde el 5000 antes de Cristo hay vestigios de las guerras de conquista en ese lugar. Tuvieron los pueblos que vivieron ahí, tuvieron muchos nombres, de acuerdo básicamente a la civilización persa que estaba en ese momento. Es decir, a veces llaman iranios, acadios, aqueménidas, asánidas, partos, medos, muchos otros. Todos en realidad eran persas. Los persas son los iraníes y los iraquíes, que al principio era la misma palabra, Irán e Irak en el pasado. Y ya en el programa que hicimos del diluvio universal, veíamos cómo la historia bíblica que en la historia bíblica aparece del diluvio, aparece en una leyenda sumeria 2000 años anterior del relato bíblico. En el año 2017, un profesor de la Universidad de Londres examinó una tablilla muy antigua, de la antigua Babilonia, que estaba arrumbada hacía más de 100 años en un armario en el Museo de Londres. El hombre la descubrió por casualidad y se puso a estudiarla. La tablilla muestra una torre enorme y a su lado una imagen de un rey que se cree que es Nabucodonosor, uno de los tantos reyes persas, ¿verdad?, que vivieron en esa zona por 5000 años con diferentes nombres. También cita específicamente una descripción de cómo se construyó la torre. Dice que se hizo la estructura con ladrillos de barro cocido, pegados con betún, y que querían que se levantara para la parte superior hasta tocar el cielo. A mí por lo menos me suena igualito al relato bíblico de la construcción de la Torre de Babel, con ladrillos pegados con betún. Describe también a los esclavos y los empleados que participaban en la construcción. Parece que ahí en la tablilla lo dice, que algunos venían desde el mar superior y otros del mar interior. Eso yo asumo que el mar superior es el mar Negro y el mar interior es el Golfo Pérsico. Otros procedían de pueblos lejanos que habían sido conquistados y que se habían traído a los esclavos. En otras palabras, había gente de todo el mundo conocido. Probablemente esclavos capturados, como te digo, y todos evidentemente hablaban sus propios idiomas y no se entendían entre sí, ¿verdad? Lo que coincide también con lo que dice la Biblia de que no se, que cuando Dios confundió las lenguas, no se entendían entre sí. Parece no haber duda de que cuando los judíos, tal vez habrás escuchado, fueron exiliados a Babilonia, se los llevaron los persas, y convivieron ahí por varias generaciones con los persas. Entonces, esta historia, que es una historia antigua para el momento de que los judíos estaban ahí, esta historia tal vez era 1000 años anterior. Entonces, igual que el diluvio, les contaron el cuento a los israelitas, y como pasa con el juego de teléfono descompuesto, inspiró el relato bíblico. Y como te digo, como la Biblia muchos relatos de la Biblia fueron escritos muchos años después de que ocurrieron, pues los israelitas adaptaron la historia de la Torre de Babel y la introdujeron en su propia historia en el Antiguo Testamento. Espero que te esté gustando esta nueva serie Y la Biblia podría tener razón. Si te gusta la historia contada de manera entretenida, te invito a suscribirte a este canal, deja tus comentarios, y también te invito, por favor, a adquirir mi libro, Breve Historia de la Civilización, la historia de todos nosotros, que está disponible en las plataformas más comunes, en Amazon, en Google Play y en Kobo. Muchas gracias
y hasta la próxima. Mi nombre es Guillermo Víquez y esto es El Colectivo Entre Todos. Buenas tardes.